Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda dentro de nuestra charla de, en este caso, profesionales que inspiran. Soy Alex Herrero, soy formador aquí en Cálamo y Cran, el Centro para Profesionales de la Lengua y la Edición, y hoy en esta sexta mesa redonda vamos a hablar sobre un tema apasionante, sobre la traducción humana y la importancia que tiene, desde el primer encargo hasta construir nuestra propia carrera. Estaré acompañado en este caso de tres grandes profesionales del sector. Por un lado tenemos a Jimena Licitra, que es profesora de nuestros cursos de traducción. También tiene una amplia trayectoria como traductora, en este caso literaria, y también ha sufrido una experiencia de reconversión bastante interesante dentro ya del mundo de la docencia y la gestión de proyectos. Por otro lado, también tenemos a Sara Crespo, que es directora de servicios de traducción y gestora de proyectos, y su perspectiva, en este caso, desde el lado de las agencias y empresas de servicios, seguro que nos será sumamente útil. Y por último, contamos con nuestra compañera Elena Gallo, que es licenciada en Derecho y traductora para distintas instituciones. Su experiencia desde traductora freelance al día de hoy como gestora y correctora de proyectos también será muy interesante. Así que bienvenidas a las tres, chicas. Vamos a empezar, si os parece, con las primeras preguntas, pero antes de hacerlo, vamos a recordar a todas las personas que nos están viendo varias cuestiones. Lo primero, todo este ciclo de charlas, de mesas redondas sobre profesionales que inspiran, están disponibles ya en nuestro canal de YouTube. Y también os invitamos a que planteéis vuestras preguntas en el cajetín de preguntas. Así pues, unos minutillos antes de acabar, podremos lanzarlas todas las que siempre habéis tenido en la mente o aquellas que os surjan durante las intervenciones, pues podremos resolverlas en ese tiempo. Así que vamos a empezar por lo primero. ¿Qué hace un traductor profesional hoy en día, Sara? Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Alex, y bienvenidos a todos. Esperamos que disfrutéis de esta charla. Y Ujú, bueno, pues respecto a esta pregunta que me planteas, ujú, pues mira, mucha gente piensa que traducir es simplemente pasar una palabra de un idioma a otro, pero en ujú, realidad nuestra profesión es mucho más compleja que eso, ¿no? ujú, Porque un traductor profesional no solo domina dos o más pares de lenguas, sino que también tiene que ujú, entender un contexto cultural, el registro, la intención que tiene un autor cuando escribe un texto o el público objetivo, las expectativas o el objetivo que tiene el texto para su público. ujú, Entonces, la traducción no es solo ese paso, ¿no?, de una palabra a otra, sino que recrea un mensaje, pero que tiene que conservar la misma fuerza, el mismo tono, la claridad y además tiene que tener en cuenta la cultura de llegada. Por lo tanto, un traductor profesional siempre ha sido también un asesor lingüístico, digamos, porque además de conocer esos idiomas, tiene que conocer a sus clientes, tiene que conocer la intencionalidad de cada texto, de lo que quiere el cliente transmitir. Por lo ujú, tanto, digamos que combinamos muchísimas habilidades. Y no olvidemos que el traductor tiene que tomar constantemente muchas decisiones, ¿no? Y el cliente lo que quiere del traductor profesional y traductor humano es ujú, que su criterio sea lo que prevalezca. No son ujú, diccionarios andantes, sino son asesores lingüísticos que se preocupan de elegir cuál es la mejor opción en cada caso. Y ujú, luego, aparte, cuando hablamos de especialidades, pues por ejemplo, un traductor literario hace algo que va mucho más allá del vocabulario. Tiene que ujú, transmitir el estilo del autor, tiene ujú, que mantener ese tono narrativo ¿no?, de una novela. O un traductor jurídico, pues ujú, debe ser absolutamente preciso en la terminología, porque un matiz equivocado en un contrato, y eso Elena luego nos lo podrá decir en detalle, puede tener ujú, incluso consecuencias legales. Y el ujú, cliente lo que quiere es depositar su confianza en el traductor profesional para ir de la mano con él a nuevos mercados, a países que no ha explorado. Con lo ujú, cual, siempre incidimos, ¿no?, en esa profesionalización de este sector y en la ujú, necesidad de especializarse. ujú. Y de formarse continuamente, porque la mayoría de traductores siempre nos estamos formando continuamente. Por un lado, en esas áreas de especialización de las que hemos hablado, pues
jurídica, audiovisual, literaria, etcétera, pero también en esas herramientas tecnológicas que usamos en nuestro día a día, tanto herramientas de traducción como herramientas de automatización de procesos, que también hablaremos de esto, Ujú. o técnicas de gestión de proyectos. Al final, todo esto es lo que va a aportar una ventaja competitiva clara al traductor profesional de cara a su cliente y también de cara a otros traductores profesionales. Muy bien, Sara, me encanta este aperitivo que nos acabas de dar y dejadme que os retenga una pregunta que ahora mismo está entrando a chorrón, literalmente, dentro de nuestro cajetín. Ahora la abordaremos, ¿de acuerdo? Pero antes de meternos en ello y con esta perspectiva, ¿no? De la traducción profesional, vamos a abundar un poquito más en algunas especialidades, ¿no? Uh -huh. Tenemos por un lado a Jimena, que le voy a pedir que nos hable de las peculiaridades o particularidades de la traducción literaria. Sí, hola, igual que Sara, bienvenidos a todos y gracias por tenerme aquí. A ver, yo creo que Sara ya ha empezado a introducir este tema y es un poco lo que yo cuento a mis alumnos siempre en el curso. En la traducción literaria, las memorias de traducción, la IA, todo esto no tienen cabida. Ahora Eh, abordaremos el tema de la IA, que Sí, es sí, justo el que sí. está entrando Entonces, ahí. la traducción literaria, como bien ha comentado Sara, conlleva un enfoque muy humano y conlleva unos conocimientos culturales, unos matices, unas interpretaciones del texto, eh, pues una serie de detalles que a día de hoy, igual dentro de 50 años las cosas cambian, pero a día de hoy no son reemplazables por máquinas, ¿vale? Ujú, Entonces, y bueno, y no solo ocurre en el campo de la traducción literaria, en temas de marketing, textos publicitarios, etcétera, pues también hay que echar mano de la creatividad, de ir un ujú, poquito más allá, de tener en cuenta la localización, la cultura a la que nos dirigimos, el ujú, propósito que tiene esa traducción, cuál es la finalidad para el cliente de esa traducción. qué bien. Y todo eso un traductor humano pues lo Ujú, tiene en cuenta, mientras que la IA, pues sí, hace su función de ayuda, si queremos, ujú. que me imagino que luego me darás paso para que Justo, es lo que te iba a decir. Ahora mismo te voy a puntuales, retener todavía un pero, momentito la pero, parte de pero se IA. queda ahí, ¿no? Ujú, O sea, hace falta detrás esa labor humana ujú. que no se puede reemplazar tan fácilmente. Muy bien, vamos a quedarnos ahí con estas cuestiones que nos comenta Jimena, ¿no? La parte humana que tiene la traducción literaria, ¿no? Esa intencionalidad, esa creatividad, ¿de acuerdo? Y ahora luego abordamos el otro asunto. Elena, en la parte de la traducción legal, ¿cómo va esa creatividad? ¿O en qué consiste una especialización, en este caso, dentro de la traducción, pues, jurídica, económica o administrativa y legal? Claro, hola a todo el mundo y igualmente gracias por tenerme aquí. Bueno, en traducción jurídica, más que creatividad, Mm, que no es tanta como en literaria, lógicamente, lo que hay es una gran responsabilidad. ujú, Entonces, uno puede fiarse de los traductores automáticos, de los motores de traducción, de todas las bases de datos con las que se pueda contar, incluso personalizadas o hechas por los propios clientes, que son muy ricas y muy de gran ayuda. ujú, Pero nunca, jamás de momento puede ser tiene que ser una herramienta que nosotros utilicemos. Es un buen aliado, pero ujú, desde luego todavía no reemplaza ni mucho menos el trabajo último de intervención humana. Es un trabajo muy ujú, técnico por un lado y en esa parte sí es de gran ayuda las bases de datos, los glosarios, ujú. todo lo que sea la parte de IA que nos ayude a buscar, a hacer búsquedas, por ejemplo, recopilaciones, pero la decisión última es como casi, bueno, siento un poco pretenciosos, pero el traductor en traducción jurídica y más en traducción jurada es casi como el notario. Un notario podrá tener, un notario, un traductor jurado, un responsable hasta ese nivel puede tener una ayuda automática, una ayuda con herramientas, pero nunca un sustituto, porque Ujú, eres responsable. Tú te puedes equivocar en términos y ujú, desde tener una responsabilidad contractual hasta, por ejemplo, perder una licitación si lo haces mal, que es una ujú, cosa muy importante para los traductores y que colaboramos con agencias de traducción que funcionan con licitaciones,
o ya mucha mayor responsabilidad con clientes reales con los que tú estás dando fe de un contrato, de un documento jurídico que tiene Ujú, consecuencias legales, con lo cual, ujú. pues sí, toda ayuda de herramientas es bienvenida, pero siempre con un respaldo humano e intelectual. Ujú. Ujú. Bien, me habéis arrebatado la pregunta de las manos vosotras mismas, no hay ningún problema, pero sí para asentar esta base, ¿no? Dentro de la traducción profesional vemos por un lado que hay ámbitos donde necesitamos la creatividad, donde el factor humano es determinante. En el caso de Elena, ¿no? Dentro de la traducción jurídica, os animamos a ver el webinario que compartimos el otro día sobre la traducción jurídica, ¿no? Vemos la importancia y la responsabilidad de dar fe, de ser totalmente precisos, ¿no? A la hora de traducir. Ahora, ya metidos bien en harina, ¿no? Que ya la hemos ido introduciendo. Entendemos que los avances tecnológicos son imparables, ¿no? No vamos traduciendo ya en este caso en papel, como se hacía antiguamente, ni siquiera vamos con todos los libros, ¿no? Y los tesaurus y demás para poder hacer bien nuestro trabajo, sino que la tecnología avanza. Entonces, Sara, en tu experiencia, en este caso como responsable y gestora de proyectos, háblanos, la IA, ¿una enemiga? ¿Una aliada? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esta quizá es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que todos nuestros colaboradores se plantean ahora mismo. Todos los debates están en torno a esta gran pregunta de la IA nos va a robar el trabajo. Y bueno, mi respuesta corta es no. Ujú, No. Ahora bien, no nos va a robar el trabajo, pero sí lo va a transformar. Y bueno, antes de ir un poco a este tema de transformar y hablar un poco, que quiero incidir ujú, en el tema de tareas y nuevas tareas que podemos hacer, sí que me gustaría comentar que ujú, la profesión de traductor es una de las más antiguas del mundo. Es decir, en todos estos cientos de años, no sé, incluso miles diría, ¿no? Desde que se empieza a traducir en lenguajes ya demasiado antiguos, la figura del traductor ha ido evolucionando. ujú, Siempre hemos estado en constante evolución. Como has dicho, Alejandro, desde el papel hemos pasado al ordenador, después vinieron las herramientas de traducción, ahora viene la IA, y nosotros siempre nos hemos ido adaptando. ujú, Entonces, una de nuestras habilidades siempre ha sido esa flexibilidad y esa disposición a adaptarnos a las nuevas tecnologías. La ujú, mayoría de los traductores, me consta, que están actualizados, es decir, las conocen su funcionamiento y si no están interesados en formarse en ellas, porque por naturaleza somos personas curiosas. Con lo ujú, cual, sí que quería transmitir este mensaje, ¿no? De que hemos ido evolucionando en todos estos años y vamos a seguir evolucionando. Es decir, no va a desaparecer esta figura, pero sí evoluciona. Hace, no sé, 10, 15 años la tarea de la posedición no existía. Hoy está es ampliamente conocida que la posedición es una de las tareas que más se está extendiendo. Bueno, pues ujú, es una tarea que hacen los traductores profesionales. Como ha ujú, dicho Elena, la máquina o la IA nos va a ayudar. Puede ser una ayuda en cuanto a hacer bocetos, en cuanto a darnos ideas o en cuanto a terminología, pues tiene muchísimas ventajas. Pero al final, nosotros como traductores profesionales nos tenemos que centrar en lo que la máquina no puede hacer, dónde aportamos valor. Y volvemos a lo que decía antes, el cliente quiere confiar en una persona y en su criterio. Y la mayoría de traducciones automáticas al final pasan por un ojo humano, ujú, aunque sea poseditando. Y ujú, seguramente Jimena luego nos contará algún caso que incluso ujú, alguna traducción que ha vuelto, porque no nos olvidemos que la IA está en pleno desarrollo. Con lo ujú, cual, yo creo que robar no nos va a robar el trabajo, pero sí tenemos que tener en cuenta que va a transformar, como ha transformado todos estos años, nuestra profesión. ujú. Es cierto que estamos viendo ámbitos, ¿no? Donde la IA está más presente e incluso especializaciones dentro de la traducción donde puede tener cierta cabida. Pero Jimena nos daba una clave y por eso quiero preguntarle en este caso, ¿no? Claro, la IA en el ámbito de la traducción automática o la inteligencia artificial, ¿no? Y el mundo de la traducción literaria no encaja muy bien. Cuéntanos, seguro que tienes hasta algún caso por ahí que nos puedes contar. Sí, a ver, en traducción literaria ya tradicionalmente, o sea,
la traducción de libros realmente seguimos trabajando un poco de manera prehistórica. No, porque obviamente, como dice Sara, la cosa evoluciona, hoy tenemos herramientas para investigar, buscar bibliotecas digitales, cosa que cuando empezaron los primeros traductores literarios, pues era irte a la biblioteca física y no te quedaba otra, ¿no? La cosa evoluciona. Pero sí que es verdad que normalmente las editoriales que te dan un encargo de traducción literaria o te entregan un libro en papel o te entregan un PDF muy protegido, es decir, te entregan un material muy sensible, muy confidencial, que tú tampoco puedes meter en un motor de IA, porque además la IA tiene un montón de problemas y restricciones de protección de datos y demás. Tenemos que tener cuidado también con la información que volcamos en esas herramientas IA. No todas son igual de seguras. Yo, por ejemplo, me he salido un poco de la pregunta que me has dado, pero como también soy docente en un colegio y tengo mucha sensibilidad con lo que es protección de datos, nosotros en nuestro centro solamente podemos usar IA los profesores, porque los menores de edad, por temas de inseguridad, no es legal que tengan acceso a utilizar herramientas y de hecho los profesores solamente se nos permite utilizar las herramientas Google que tienen servidores en Europa y una serie de garantías que, por ejemplo, ChatGPT no tiene. Entonces, la traducción literaria es sumamente confidencial. Entonces, tú recibes un material muy sensible, muy tal, no, no lo vas a meter en la IA porque aunque lo metieras, el tipo de traducción que te va a dar la máquina solo te va a servir, pues te puede servir un poco como ayuda, como dice Sara, ¿no? Estoy atascada en este párrafo, pues igual que he hecho mano de diccionarios bilingües, monolingües, foros y pregunto a mi amigo nativo que me puede ayudar, pues puedes consultar a la IA en una dificultad puntual que, bueno, pues te puede hacer ver algo que se te ha escapado o te puede dar pistas sobre una posible interpretación que tú no habías visto, etcétera. Pero no deja de ser una ayuda, una herramienta más muy potente, no digo yo que no, pero que no te va a sustituir en ningún caso. En el mundo de la literaria, desde luego, no lo veo en absoluto. Igual que como he dicho antes, los motores de traducción automática no tienen cabida. Pues esto es un poco pues, parecido, ¿no? Entonces, sí que es un aliado, es un ayudante, pues como otros tantos que a lo largo de estos años hemos tenido, ¿vale? Pero bueno, ya está. Y Claro, sí que al hilo de lo que decía Sara de la posedición y demás, yo, si me permites compartir pantalla, por os voy a enseñar un supuesto. ejemplo de un texto publicitario con IA y también una oferta de trabajo que me parece interesante que se vea. Voy a intentar ser muy rápida, ¿vale? Que sé que andamos cortos de tiempo. Sin problema. Pero mirad, por ejemplo, aquí esta es una oferta de trabajo real de hace unas semanas en Estados Unidos, con un sueldo bastante apetitoso, como se puede ver ahí. De momento creo Y que solo no, estamos ay, viendo. perdón, No te preocupes. aquí, vale. Ahí. Ahora sí, ¿no? Vale, Sí, estaba Sí, compartiendo la otra. claro. Vale, pues esa es una de las tantas que se pueden ver, ¿vale? Pero he cogido esta, pues, por tenerla hoy a mano. Pues aquí vemos, pues, un salario muy potente en el que están buscando, un localization manager que viene a ser, pues, un supervisor de traducciones, en definitiva. Le podemos cambiar de nombre, pero en definitiva estamos buscando a una persona, a un ser humano que sea el que ayude a alimentar a la máquina, el que ayude a tal, es decir, se está evolucionando en este mundo y efectivamente, como dice Sara, se buscan perfiles de gente curiosa, pues porque ya el traductor de por sí lo es decir, un traductor que se queda anquilosado en cómo se hacían las cosas hace 20 años, pues se tiene que reciclar, porque es que forma parte de nuestra profesión, ¿no? Y entonces aquí ya estamos viendo pues que es para trabajar relacionado con la IA y para alimentar IA y tal y cual, pero están buscando una persona, ¿no? Y a mí esto está a la orden del día. Surgen ofertas continuamente en este sentido, ¿no? Y con unas condiciones salariales que desmitifican esto de que los lingüistas tampoco pueden ganar bien, ¿no? Que hay ahí todo como un mito, que bueno, sí que es verdad que hay una serie de puestos que quizá en este país no están suficientemente reconocidos. Me incluyo, soy docente de un cole y desde luego no se me paga todo lo que se me debería, pero también hay otras áreas en las que sí que está habiendo ofertas interesantes, ¿vale? Y luego lo que os decía de un ejemplo, pues me voy a ir
directamente a ese ejemplo, ¿vale? Que aquí tengo muchas otras cosas que ahora no me voy a meter. Ujú. Pero este, por ejemplo, es un... Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Este, por ejemplo, es un texto que saqué de una publicidad, este es el original, ¿vale? Ujú. Y aquí podemos ver un texto realizado con IA, ¿vale? Ujú. Descubra su próxima aventura. Bueno, el título vale. Nuestros viajes curados ofrecen experiencias incomparables, conectándolo a culturas locales y paisajes impresionantes. Reserve ahora para un viaje inolvidable. Bueno, se entiende, se entiende. Pero una traducción mucho más humana, Ujú. adaptada, etcétera, una Ujú. de tantas, ¿vale? Porque hay otras muchas versiones que se podrían hacer, pero esta, por ejemplo, sería nuestros viajes, cuidadosamente seleccionados, te ofrecen experiencias únicas, conectándote con la auténtica cultura local y paisajes que te dejarán sin aliento. Reserva ya tu viaje inolvidable. Bueno, tiene otro tono, tiene otro enfoque. eh, hay muchas cuestiones aquí. Pues eso, viajes curados, pues no, no hablamos así, ¿no? O sea, Ujú. conectándolo a culturas locales, no, Ujú. conectándote, haciéndote descubrir la cultura local, no sé, Ujú. hay otras fórmulas, ¿no? Para esto. Ujú. Y bueno, esto no es más que un ejemplo, como muchos Sí. otros, pero sí que lo quería compartir para que viéramos pues, un caso real en el Ujú. que el traductor tuvo que revisar eso que había hecho la IA, Ujú. porque tal y como estaba no se podía utilizar con fin publicitario. Claro, esto, por ejemplo, también nos revela una cosa, ¿no? Los lectores, vuelvo al ámbito de Jimena, la traducción literaria, también penalizan la traducción que se hace con una la inteligencia artificial generativa, perdón, Ujú. o que directamente no ha pasado unos ojos humanos, ¿no? Entonces, aunque es una herramienta, yo creo que si yo os preguntara, porque sois muy jóvenes, pero tenéis mucha experiencia, ¿cuándo apareció Google Translate, ¿no? Y se consideraba que el mundo de la traducción iba a desaparecer. Y finalmente estamos viendo cómo esto no es así, sino que la población, ¿no? Todos los lectores y lectoras saben realmente qué ha pasado por una traducción humana, o al menos un trabajo humano de revisión para naturalizar, para aportarle ese contexto, escoger la opción adecuada justo para ese fin, ¿no? que tiene el documento, con lo cual también sabemos que los propios humanos sabemos que queremos algo humano, no queremos algo que nos dé la máquina en ámbitos como en el de la traducción literaria. Elena lo apuntaba antes muy bien, ¿no? Si nos vamos a la parte ya legal jurídica, hay que tener mucho cuidado, nos puede agilizar algunas cuestiones, pero no podemos dejar, por muy aparentemente bien que pueda hacer la máquina, ¿no? Algunas traducciones simples o puedan encajar, pues no podemos confiar ciegamente. ¿Por qué? Porque es una herramienta y no es nuestro sustituto. Pues oye, fantástico este primer bloquecillo donde hemos hablado sobre en qué consiste la figura del traductor profesional, algunas especializaciones y cómo nos afecta la IA. Recordamos a todas las personas que nos ven que por favor las preguntas en el cajetín de preguntas porque si no se nos van a escapar. Así que, ¿qué os parece si ahora hablamos un poquito más de nuestro día a día? Hemos visto la importancia del traductor humano, pero ¿cómo es realmente ser un traductor? ¿Es una profesión monótona o ofrece por su parte, o por el contrario, un poco de libertad y variedad? Elena, empiezo por ti. Bueno, monótona en absoluto. Yo he sido traductora durante 17 años, he estado Ujú. en casa metida traduciendo y nunca he estado traduciendo el mismo texto ni el mismo tema, siempre una dificultad tras otra, nunca me he acostumbrado, nunca tenido la sensación de que ya iba sobrada en algún tipo de trabajo, de encargo. Cuanto más cortito es un texto, más dificultades plantea a veces, en fin, es una aventura continua. Lo que es difícil es trabajar a lo mejor como autónomo el ritmo que tienes que llevar, que es continuo, tienes que saber poner los límites, Ujú. pero como oficio es, bueno, para mí es el oficio más bonito del mundo, claro, yo lo he ejercido y lo sigo ejerciendo ahora, que lo he abandonado en un gran porcentaje y mantengo un porcentaje de traducción porque me apasiona. Ujú. Luego está el trato con cada cliente, que Ujú. también es muy interesante y te enseña mucho. Luego están aventuras que te llegan de repente de uno que te lleva a otro y te trae un proyecto que no te lo esperabas, por ejemplo, compartido con otros colegas. Y entonces tienes que hacer una traducción compartida.
No, no es monótono en absoluto, es un aprendizaje continuo, es estimulante todo el tiempo y, hombre, tiene también sus puntos bajos, como todos los trabajos y como todos los oficios, pero mm, yo pienso en mi época de traductora con Ujú, nostalgia. La echo de menos. Luego recuerdo también las partes difíciles, las partes, bueno, pues de ser autónomo también. No he trabajado en plantilla, pero sí que conozco gente que lo ha hecho y, bueno, pues es otra experiencia, pero también es apasionante porque también te llegan diversos temas diversos continuamente. ujú, Entonces, ujú. aburrirse nunca, jamás. Bueno, estoy acordándome, ¿no? Que a veces pues has tenido y tienes, ¿no? Por tu formación, ¿no? Como abogada has trabajado también y trabajas con textos legales, pero a veces también te caen algunos de gatitos, ¿no? Te caen, es decir, tienes Uy, una me diversidad de caen. temas que pueden ser Sí, de sí, lo claro, eso es típicos. lo que he conservado sobre todo, los caramelos literarios de literatura infantil y juvenil, que eso es la maravilla traducir eso. Muy difícil, como dice Jimena, por supuesto, la IA no cabe. De hecho, preparé también ayer y les tuve unos ejemplos de traducciones pues, de juegos de palabras intraducibles y Ujú, pregunté a la IA, pregunté a dos o tres, a Copilot y a ChatGPT que me ayudara. Y, bueno, pues efectivamente se confirma simplemente que es curioso, que te da ujú, soluciones, incluso algún brainstorming así, alguna lluvia de ideas, ujú, pero que no puede hacer un trabajo de abstracción y ujú, puede llegar a un nivel, pero cuando hace falta 2 grados de abstracción o de trabajo intelectual o de concepto, no puede, no, por lo menos sin dirigir. A lo mejor, como dice Jimena, dentro de 50 años ya, pues por ujú. supuesto que va a avanzar, pero sí, sí, es maravilloso, es Ujú. maravilloso. Me encanta también ver que aunque la inteligencia artificial generativa o cualquier otra tecnología que se desarrolle continúen avanzando y cambiando nuestra realidad, la profesión del traductor sigue. Así que, oye, Jimena, en tu caso, ¿cómo es el día a día como traductora literaria, tutora de nuestros cursos y como profesora, amén de otras obligaciones ya familiares que tienes? Y a ver, como dice Elena, no tienes tiempo de aburrirte. Yo no sé lo que es eso. Yo he pasado por todas las fases. He trabajado en plantilla, he sido autónoma, he sido directora de proyectos y Ujú, ahora estoy más orientada a la docencia y solamente traduzco puntualmente aquello que me apetece porque estoy centrada más en la docencia y en transmitir lo que sé. De hecho, ujú, disfruto mucho siendo tutora del curso de traducción, porque me gusta enseñar. Entonces, lo hago un poco por por amor al arte, ¿no? Me quiero formar ahí, hacer pensar a la ujú, gente y trasladar un poco toda esa experiencia de años y años acumulada, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, depende de si eres gestor de proyectos, si eres traductor, si tal, pues el día a día varía, ¿no? Como traductora así pura y dura, lo bueno, pues yo creo que es que si eres organizado, puedes tener ujú, tiempo para todo y una vida buena, en el sentido de que te da tiempo a aceptar encargos, irte al gimnasio, quedar con amigos, atender a tus hijos, o sea, pero es verdad que hay que ser organizado como ujú. autónomo, ¿vale? Porque, como dice Elena, pues, a veces te metes en una vorágine, ¿no? De no poder decir que no, porque claro, los encargos que te llegan tienes que hacerlo, porque tienes miedo luego de que no te entren otros en otro momento. Entonces es un poco, te tienes que ir gestionando ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Que quizá, pues, cuando estás en plantilla, pues es distinto. Pero vamos, no hay 2 días iguales, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, Elena. ujú, No hay 2 días iguales, un día puedes estar traduciendo una cosa y al día siguiente otra totalmente diferente. Yo creo que precisamente lo bonito de esta profesión es la variedad, es ujú, lo que la hace interesante, Mm. el poder. Yo he hecho ensayos aburridísimos del italiano al español que me quería morir porque los tenía que hacer para tener ingresos, hasta pues novelas juveniles muy divertidas, con juegos de palabras y con otras cosas que ujú. bueno, pues dedicaba horas a ello porque me gustaba, ¿no? Claro, Entonces, esto nos muestra que el trabajo no es monótono y que, no, ojo, si no tenemos 2 días iguales, tampoco tenemos por qué estar trabajando 2 días en el mismo sitio, ¿no? Es decir, que nos ofrece determinadas efectivamente. libertades en el momento Ujú. en el que pensamos en eso. Sara, cuéntanos un poquito.
Pues bueno, desde mi experiencia, también he sido autónoma durante un tiempo, aunque la gran mayoría de mi carrera laboral ha sido más en dirección de proyectos, pero claro, yo estoy en contacto todos los días con mis colaboradores, con mis traductores, que los amo, los adoro. Y siempre digo que, bueno, los traductores son los mejores conversadores que existen, precisamente por lo que ha dicho Jimena, porque sabemos un poquito de todo, porque de leer tantos textos variados culturalmente al final es un enriquecimiento increíble. Y luego a nivel del día a día, pues cuando tú formas esos, yo tengo equipos, ¿no? Divididos por especialidades y pares de idiomas, tú te vas familiarizando con esa persona. Y no solo en cuanto a su flujo de trabajo, a su ritmo, etcétera, sino personalmente, tú sabes cuándo está sobrecargada esa persona. Y en ese sentido también coincido con lo que habéis dicho, que a veces los traductores tienen miedo de que si no aceptan un trabajo puede que no les llegue más. Yo ahí siempre hablo con ellos y les digo, mirad, es inmensamente mejor no aceptar un trabajo que sabes que no vas a poder entregar con la calidad esperada o incluso no entregarlo porque va fuera de plazo. Es mejor tener esa honestidad con el cliente a que luego el resultado sea. Porque sí que es cierto que en traducción, por desgracia, un mal proyecto te cierra la puerta a un cliente. Y eso es cierto que con los traductores son los clientes especialmente exigentes y pocas veces tenemos una segunda oportunidad. Claro, Entonces, esto... es Ay, mucho perdón. mejor decir al cliente o al gestor, mira, esto no lo puedo asumir, no se te va a cancelar, no te voy a dejar de mandar trabajo. Pero esa honestidad también la valoro yo y la valora mucho, mucho el cliente. Ujú. Claro, esto también nos muestra un poco que aunque el trabajo de la traducción a priori pueda parecer demasiado o extremadamente solitario, también se establece un vínculo con tus clientes, con tus proveedores, con tus gestores de proyectos, a través del cual también articulas, en este caso, pues los encargos Ujú. y, en definitiva creas como una pequeña red, ¿no? de trabajo. Esto también, por ejemplo, aunque luego tenemos ya aquí algunas preguntas acumuladas con este tema, también nos lleva al tema de las tarifas, ¿no? Es decir, la importancia también para los traductores profesionales, en este caso para dignificar no solo la profesión, sino también su trabajo, su tiempo, de ahí que esos apuntes tan interesantes de Jimena y Elena, ¿no? sobre la importancia de ser organizados en el día a día, pues también nos permitan convertirnos en muy buenos profesionales. Así que, oye, pues esta parte fantástica. Recuerdo, está disponible todavía, espero que nos dé tiempo a resolver todas las dudas en el cajetín de preguntas y respuestas. Todas las dudas que nos vayan surgiendo, podemos lanzarlas desde ya, ¿de acuerdo? Así que una vez que hemos hablado ya de la profesión en sí, de la figura del traductor, la especialización, qué pasa con la IA, cómo es el trabajo en sí de los traductores profesionales, vamos a ver cómo llegamos a este punto, ¿no? Cómo llegamos a convertirnos en traductores profesionales. En Calamuicran tenemos diversos cursos y de la mano de Udima tenemos los posgrados, bueno, los dos posgrados, los cursos superiores en traducción con dos pares diferentes, ¿no? En este caso tenemos inglés y español y también tenemos el francés español, amén de los cursos luego también, por ejemplo, de traducción especializada, ¿no? La traducción jurídica. Vamos a ver ahora cómo nos preparamos, cómo podemos formarnos, porque antes habéis dado un dato crucial, ¿no? El traductor sigue formándose todo el tiempo en su día a día. Cuéntanos, Jimena. Sí, nosotros en los cursos de Cálamo, bueno, en concreto el curso de traducción profesional, Ujú, está diseñado para ir poco a poco ujú, enfrentándonos a un montón de casos reales, ujú, que además fueron recopilados en su momento por mí, sacados ujú, de encargos reales de traducción. Porque la finalidad del curso es que con cada ejercicio que el alumno hace, se encuentre con una dificultad y aprenda qué hacer en esos casos, ¿no? ujú, Entonces, siempre el comentario de los alumnos que pasan por el curso siempre es, incluso yo he tenido del grado de traducción haciendo este curso y me ujú, dicen, he aprendido más en este curso que en los 4 años de carrera. Pues eso es un comentario muy habitual. ¿Por qué? Pues porque aunque haya una cierta teoría, por supuesto, en todos los cursos hay cosas que hay que aprenderse o alguna terminología tal,
el enfoque es eminentemente práctico y lo que más valoran los alumnos es precisamente la labor del tutor corrigiendo sus trabajos de manera personalizada, individualizada, dándoles feedback de esto que has hecho sí, esto no tanto y por qué, ¿no? Entonces, ellos van aprendiendo de sus propios errores, que es la mejor manera de aprender. Entonces tenemos un seguimiento, o sea, yo como tutora hago un seguimiento de mis alumnos, los alumnos, además de tener un foro para hablar entre ellos, tienen pues un sistema de tutorías que me escriben con dudas y demás, que contesto en un plazo de 24 horas máximo. Y se sienten acompañados. Y yo creo que eso es lo importante, que no es un curso de, ala, te cuelgo las cosas aquí online y ya está, sino que ellos ven que hay allí una evolución y un aprendizaje y un acompañamiento del tutor y que también lo que están traduciendo son simulacros de la vida real, en definitiva, ¿no? Entonces, pues claro, aprenden a enfrentarse a dificultades que quizá el día de mañana tienen en la vida real. Yo creo que eso es lo más importante del curso. Claro, es decir, que un profesional en activo, como es o profesionales en activo, como vuestro caso, ¿no? Preparen un curso práctico, actualizado y pensado en dedicarse a a la traducción, en este caso, pues yo creo que son las mejores combinaciones. Y la parte humana, tanta IA que tenemos por ahí, y en este caso tenemos a tutores reales, ¿no? Porque están hablando con personas. Además, también hay algo muy interesante, ¿no? La parte de la prueba de nivel. ¿En qué consiste la prueba de nivel, Jimena? La prueba de nivel es para garantizar que el alumno va a poder seguir el curso y sacarle partido de verdad, ¿no? Porque, bueno, pues se evalúa el nivel del idioma que tiene, porque evidentemente hay unos mínimos que tienes que tener para poder dedicarte profesionalmente a la traducción, ¿no? Si yo tengo un nivel bajísimo de inglés y no entiendo nada, pues igual tienes que primero revisar un poco tu nivel de inglés y luego apuntar a traducir. Entonces, por lo general, pues nos sirve eso para orientar al alumno. La verdad es Ujú, que en general la gente que se apunta a este curso es muy realista y suelen tener el perfil con el nivel adecuado. Y rara vez hemos tenido que echar para atrás a alguien por la prueba de nivel. Ha sido casos muy puntuales, ¿vale? ujú, Y lo que también tenemos en el curso que no he mencionado son las videoconferencias de vez en cuando con el ujú, tutor, que es donde también los alumnos se dan cuenta de que de verdad hay una cara que ujú, responde a sus tutorías y que corrige sus textos, ¿no? Porque aunque tú por escrito les mandes comentarios y demás, pues es agradable tener ese espacio en el que a veces incluso se forman mini debates entre los ujú, asistentes, ¿no? Y tenemos ese espacio para contarnos nuestras inquietudes en lo referido al mundo de traducción. De hecho, la IA es uno de los temas que siempre sale en ujú, estas videotutorías que tenemos. ujú. Claro, en definitiva, vemos también la importancia de que el alumno compruebe o pueda poner a prueba esos conocimientos básicos para aprovechar al máximo la formación. No es solo por el mero hecho de apuntarse, sino que nuestro objetivo realmente es poder ayudarlo durante todo el proceso, ¿no? Y que pueda Sí, cumplir sí, y hay un con... seguimiento de textos y no vale entrego uno y no entrego nada más hasta el final, no, o sea, hay una evolución, hay un seguimiento y de hecho yo disfruto mucho viendo cómo del primer texto al último hay un avance siempre impresionante Ujú, en cómo trabajan los alumnos, en el resultado final de su traducción. Se nota muchísimo la evolución ujú. y ese es el objetivo. Ujú. Claro, Elena, por ejemplo, en tu experiencia también como docente, igual que Sara, ¿no? Con los diversos cursos que tutorizáis, entiendo que la parte un poco más técnica, más legal, puede dar algo de miedo, Elena. Pues bueno, Así de primeras, ¿no? así Sin... de primera sí, lo que pasa es que yo diría que hay dos tendencias. Una, a tenerle mucho miedo, y Ujú, efectivamente hay que hacerlo porque es como cualquier otra traducción especializada o técnica, hay que tenerle miedo y te estar preparado, no creerse sobradamente preparado, sino al revés, tener una formación necesaria y mínima para hacer una traducción jurídica o una traducción institucional. Pero luego ujú, está la tendencia del que no tiene nada de miedo y entonces hay un poco o de intrusismo o de temeridad porque se ponen ujú, a traducir una traducción jurídica como que con un diccionario o con la IA lo pueden hacer y no. Entonces, bueno,
Da miedo, pero con la formación necesaria, con la formación y no es ni muy larga ni muy costosa. Yo, por ejemplo, tengo la carrera de Derecho y además estudié posgrado en Francia, bueno, posgrado en aquella Ujú. época no se llamaba, pero bueno, en Francia, o sea que tenía un nivel muy bueno de francés, de inglés, de Derecho, todos los conocimientos del mundo en teoría, ¿no? Con esa juventud que teníamos. Y tuve que hacer una formación de traducción jurídica, porque mis conocimientos solo no bastaban. Hay que formarse especialmente, lo mismo para cualquier otra especialidad. Ujú. Entonces, pero el bagaje sí que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. De hecho, yo iba orientada hacia lo jurídico y decidí que no. Y gracias a Cálamo, la verdad es que mi trayectoria para cualquiera no puedes, y la mía y la de alguna otra compañera con la que hice el curso de Cálamo y Cran, con Jimena como tutora, que me cambiaste la vida, Jimena, esto que lo sepa España. Pues me reconvertí y desde luego la mejor decisión de mi vida, y fue pues gracias a un curso que es asequible, hondo y en conocimientos, pero asequible en cuanto a inversión de tiempo y Ujú. o sea, es una transición fácil para reconvertirte, relativamente fácil. Lo mismo Ujú. para las especialidades, o sea, fácil me refiero, el de traducción dura 1 año Ujú. o 9 meses, y los Ujú. otros son más cortitos, pero te dan suficientes conocimientos como para poder ofrecer servicio profesional en las especialidades. Y así lo hice yo, y así lo ha hecho otra tanta gente que conozco. Y cuando veo también como Jimena que los alumnos, después de terminar los cursos, se pueden dedicar a eso, los de organismos internacionales se presentan a los exámenes de la Unión Europea, a las pruebas o de la ONU, luego te cuentan su experiencia, más o menos Ujú. exitosa o más o menos difícil o traumática o satisfactoria, o bien intentan meterse en el mundillo y lo consiguen con tenacidad y con empeño y con pasión y con no dejándose desmoralizar por los discursos tremendistas que hay, catastrofistas. Es un intercambio con ellos estupendo, estupendo. Yo siempre me mantengo siempre me mantengo abierta para que cuando quieran escriban, cuando termina, sobre todo los más implicados en los cursos, porque el contacto con ellos es fantástico, la verdad. Ujú. Qué bueno también tener esa visión, ¿no? Decir, oye, pues para aspectos tan técnicos o específicos, igual que ya hablamos en el webinario, ¿no? De los expertos dedicados a la traducción jurídica y económica, de adquirir progresivamente los conocimientos, pues vemos como también todos los cursos, en este caso los que tutorizáis, están pensados para que los alumnos y las alumnas puedan ir forjándose un bagaje suficiente para ofrecer con valentía y seguridad, que nunca con osadía o intrusismo, ¿no? Sus nuevas carreras, ¿no? Pues hemos hablado de cómo nos formamos. ¿Hay salida de esto? ¿Cómo se consiguen los primeros clientes? Sara, háblanos de nuestra bolsa de empleo. Pues sí, mira, Alex, para mí una de las ventajas, sin duda, de todos nuestros cursos es esa bolsa de empleo, que Ujú. todos los alumnos tienen acceso en cuanto se apuntan a los cursos. Y en esa Ujú. bolsa de empleo estamos continuamente publicando ofertas, tanto de clientes que nos piden que publiquemos sus ofertas, como Ujú. necesidades internas que tenemos en Cálamo y Cran como agencia de traducción. Entonces, me parece, pues eso, que creamos como una comunidad de traductores profesionales en la que en esa bolsa de empleo se mueven esas ofertas muy dirigidas y muy concretas a los profesionales que somos, y además de esa bolsa de empleo, la seguridad que tenemos y que los clientes tienen cuando nos piden que pongamos sus ofertas es que esas personas, esos alumnos ya vienen con una base sólida, porque Ujú. los clientes saben el tipo de cursos que impartimos, y yo como gestora de proyectos, a la hora de seleccionar a un traductor, por supuesto, entre nuestros alumnos, ya sé que tienen esa base sólida, sé que tienen esos conocimientos que Jimena y Elena les han impartido, esas técnicas de traducción, porque como decían, no es solo traducir, sino aprender a gestionar un proyecto, a aprender a gestionarte los plazos, son muchas habilidades. Entonces, yo ya parto de que esas personas que están en la bolsa de empleo ya tienen esos conocimientos, con lo cual para tanto internamente como para los clientes es muy fácil hacer esa selección. Pero obviamente no solo en la bolsa de empleo van a encontrar ofertas, aunque es una ventaja que tenemos en Cálamo.
Si te parece bien, también les puedo comentar un Pues poco. justo te iba a preguntar, porque vamos a aprovechar ya que tenemos aquí tantas preguntas donde se nos acumula un poquito la Vale, plancha y vamos a ir enlazando con algunas de ellas, ¿no? perfecto, vale. Entonces, no solo de la bolsa de trabajo, ¿no? Nuestra cartera de servicios y proveedores que vamos necesitando, pues al Ujú. final los trabajos están pensados para que cada uno también encuentre, ¿no? Diferentes vías de ingreso. Pues mira, Jimena, vengo con una pregunta de Itsaso que nos pregunta en este caso. ¿Cómo podría conseguir o cómo consigo mi primera traducción literaria? ¿Qué consejos les darías? Igual que los abordamos también, ¿no? Dentro del curso hay una unidad, un pequeño módulo dedicado a la orientación profesional y a la búsqueda de los primeros encargos. Bueno, dale unas pinceladas. Sí, pues a ver, lo primero que hay que tener claro es conocer la editorial a la que nos vamos a dirigir, porque muchas veces mandamos currículum sin ton ni son, sin haber investigado a qué editoriales estamos mandando. Entonces, yo lo primero sería hacerme un listado de editoriales que por su catálogo creo que pueden estar interesados en ampliar su equipo de traductores. Normalmente las editoriales hacen una prueba de traducción. Tengas la titulación que tengas Ujú, eh, o no tengas titulación, te van a hacer una prueba, seas quien seas. Yo he hecho un montón. Y además, pues no vale solo con ofrecer servicio de traducción. Por lo general, en el mundo editorial se busca un perfil más amplio. De hecho, yo misma he sido editora y coordinadora editorial en mis inicios. ujú, Entonces se busca pues alguien que pueda hacer informes de lectura, que pueda ser corrector de estilo, ortotipográfico. Entonces, cuantos más servicios lingüísticos pueda ofrecer una persona, más posibilidades tiene de meter la cabeza en una ujú, editorial. Y por lo ujú. general, las editoriales pequeñas sí que tienden a probar con nuevos traductores. En las grandes es verdad que es más difícil a veces conseguir que te contesten, Ujú. pero no es imposible. Esto es como todo. Cualquier trabajo hay que llamar a muchas puertas hasta que lo consigues, como en cualquier profesión. O sea, no Exacto. nos van a venir a llamar a la puerta, hay que moverse. Justo, es decir, el tesón y la tenacidad. Esto nos podría llevar también a otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, sería interesante, Jimena, en el caso de la literaria, pues que lanzáramos, por ejemplo, propuestas de traducción a las editoriales o incluso también si sabemos que hay algún tipo de subvención o ayuda a la traducción, pues que podamos informarla, en este caso, al Sí, grupo. sí, de hecho, muchas editoriales tienen scouts, que son personas que se dedican a localizar autores no conocidos en España, ¿no? Entonces, si yo conozco, he descubierto a alguien que no ha sido traducido en España y demás, pues también puedo llamar a la puerta de las editoriales con eso. Lo que pasa es que yo siempre aconsejo a mis alumnos que nunca manden algo entero por correo o tal, sino que ese tipo de cuestiones, pues intente conseguir una cita para poder verlo, Ujú, porque, bueno, pues lamentablemente, no, pues puede ocurrir que se apropien de un trabajo nuestro que no nos interesa regalar, como obviamente, ¿no? ujú. Entonces hay que hacerlo con astucia, no mandar sin más el material y tal, ¿no? Sino concertar una cita, plantear que conocemos, por ejemplo, a un autor o un título X que no ha sido traducido y bueno, pues por ahí intentar con esa propuesta de publicación. Muy bien, perfecto. Al hilo de esto, Lorena nos dice, buenas tardes, dice, ¿creéis que la traducción es una opción viable para alguien a quien no le gustan las redes sociales? Sara, ¿qué me Bueno, cuentas? pues bueno, yo cuando tengo charlas con los traductores e incluso pues, en las jornadas que tenemos aquí en Cálamo, siempre insisto en que aunque no nos gusten las redes sociales, tener presencia en ellas es imprescindible pues, para destacar laboralmente. Yo destacaría sobre todo una red social que es LinkedIn, creo que porque es una red social profesional, entonces a las personas que no les guste mucho la interacción más informal, LinkedIn es una red que es totalmente profesional y es una red en la que vamos a encontrar ofertas, pero sobre todo
vamos a estar en contacto con colegas de profesión, vamos a estar actualizados de las novedades, tanto de clientes como de herramientas tecnológicas. Entonces, tener un perfil trabajado y una marca personal un poco trabajada en LinkedIn, por ejemplo, me parece una muy buena idea para promocionarnos, sobre todo cuando estamos empezando. Vamos a aprender también mucho de los debates que se generan, de los posts que vamos a ir viendo a diario. Y al final es una herramienta que es gratuita. Lo único que tenemos que invertir es tiempo. Jimena, Sí, qué yo quería educada, como puntualizar en algo a lo que clase. dice Sara. Efectivamente, LinkedIn es tener tu currículum online hoy en día. El que no está Ujú, en LinkedIn, pues está perdiendo ofertas de trabajo que, bueno, en fin, es una vía más. Yo tengo muchas amigas, porque mi título es del año 99, o sea que llevo dedicada a esto demasiados años, soy ya muy vieja. Y incluso mis amigas rancias, que llevan dedicadas a la traducción 25 años o más y que no están ni en Instagram, ni en tal, ni en todo lo otro que yo estoy, porque, bueno, pues tengo que estar, porque tengo hijos adolescentes, incluso ellas están en LinkedIn. O sea que yo mm, creo que no hay que no estar, porque es que nos estamos cerrando puertas. Otra cosa ujú. es que no quiera participar en Instagram, en esto, en lo otro, dar datos míos personales. Por supuesto, hay mucha gente que está al margen de eso, pero profesionalmente Ujú. ahí hay que estar, en mi opinión. Claro, No, no, está no muy so- bien. Perdona, Perdón. Alex, Sí, sí. simplemente un apunte, que no debemos olvidarnos de que el traductor profesional, aparte de realizar su profesión, un traductor autónomo es su propio comercial. Ujú, Aparte que es su propio gestor, es su propio director, es su propio comercial, con lo cual tienes que hacer esa labor comercial y creo que no hay mejor sitio que hacerlo que en LinkedIn o en alguna otra red social o en algún otro sitio especializado, plataforma de búsqueda de empleo como puede ser Proz o Translators Café, por ejemplo. ujú. Claro, en definitiva también es entender que comprendemos por red social, ¿no? Que por redes sociales, saber distinguir entre aquellas que son más personales y son algo, pues eso, un poquito pues, más coloquiales y para nuestro círculo cercano, y cuáles son aquellas que nos permiten tener un escaparate al mundo, ¿no? Justo al hilo de esto, Ernesto nos pregunta, dice, pues ¿cómo se empieza a posicionar un traductor novel como autónomo? Pues Elena, no son los mismos tiempos que cuando empezaste. Pero lo que sí está claro es que hay que echarle ganas, ¿no? Hay que echarle muchas ganas y yo recomiendo siempre ser muy organizado, bueno, también lo ha dicho Jimena, ¿no? Pero ser muy organizado en tu búsqueda de trabajo, pensar, plantearte como autónomo, si vas a, bueno, como autónomo, como novel, si vas a empezar a mandar tu currículum y pues organizar muy bien tu búsqueda, saber a quién se lo estás enviando, si es a agencias que son intermediarios, si es a clientes directos, si es a editoriales, llevar un seguimiento y una contabilidad, digamos, de tu trabajo de búsqueda de trabajo. Es un trabajo y cuanto más organizado esté, Ujú, más fruto va a dar. También hay una cosa que suele dar mucho reparo a quien envía el currículum, a quien está haciendo mailings y envíos así continuos, le da reparo repetir el envío. Yo creo que no, que es todo lo contrario. Enviar un par de veces al año tu currículum actualizado y decir que lo haces y mandar una presentación cortita en el correo con un toque profesional, informal pero correcto, ujú, que deje constancia de la calidad de tu comunicación, eso da una imagen muy buena de ti y no es pesado ni insistente, sino todo lo contrario. Un par de ujú. veces al año hacer un envío y un seguimiento de esos envíos es fundamental y da mucho fruto. Y luego, lo que decía Jimena, con las editoriales estoy muy de acuerdo. Las empresas, si por ejemplo eres traductor jurídico, pues despachos de abogados o empresas más importantes en las que te interese entrar, en esas, o si eres traductor literario, pues editoriales o en el sector que sea, los clientes que sean un poco más selectos y que te interesen más, conseguir el contacto si es posible y hacer un envío personalizado, no un envío general que Ujú. demuestre tu interés y tu conocimiento de la empresa, del sector, por qué te interesa, eso te da muchísimos más puntos. Y el hecho de intentar encontrar incluso un contacto, cosa que no siempre es posible, y enviar tu carta y tu correo, tu candidatura a ese contacto o a ese departamento concreto de la empresa X o la editorial X,
también te va a dar muchos puntos, porque a veces la casualidad, caer en el momento oportuno, también funciona mucho en esta búsqueda de trabajo. Entonces, y movimiento continuo. Y luego, ¿puedo decir una cosa más? Y ya. Sí, 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 adelante. Últimamente se reciben muchas preguntas de personas que están buscando con inseguridades muy comprensibles y con preguntas que pretenden obtener mucha seguridad de datos del mercado y pues de probabilidades de ser contratado, de precios, de sueldos, de tarifas, cosas que por desgracia no podemos saber. Y entonces eso, pues lo que se pueda obtener como información está bien, pero eso no debe echarnos para atrás. Hay que echarle mucho arrojo y Ujú, mucha seguridad y sobre todo no dejarse desmoralizar. ujú. Claro que cuando no hay texto que traducir, pues ya podemos ir trabajando en buscar esos clientes. Jimena, Sí. adelante. Sí, yo quería puntualizar algo lo que dice Elena. Efectivamente, yo creo que localizar contactos, o sea, hoy en día no es tan complicado localizar contactos. Es que la verdad es que la gente tiene todo en la red. O sea, hay Ujú, muy poca gente que está al margen de la red social. Pero bueno, la gente quizá, pero las empresas, ujú, es muy raro que investigando no encuentres el contacto que necesitas. Yo esta misma semana tenía que localizar un contacto para referencias, para pedir referencias de ujú, una persona para si la contrataba o no, e investigando simplemente en la página web del sitio, encontré al jefe de estudios, al tal, al cual. Es muy raro que una empresa no tenga ahí información de la que puedas echar mano. Entonces, dedicar un ratillo a ello creo que ujú. sí que es muy efectivo, como dice Elena. Claro, es decir, es justo también una cuestión de interés y de persistencia, ¿no? Buscar, trabajar por lograrlo y no quedarnos ahí dando vueltas, ¿no? También, por ejemplo, algo que a lo mejor Sara nos puede confirmar. A mí me ha pasado en el sector de la corrección, donde a lo mejor, pues después de un tiempo sin recibir encargos de determinado cliente con el que trabajo habitualmente, pues le mandas un correo, oye, que estoy aquí a tu disposición porque a veces también, me refiero. Puede que no haya encargos, pero también cabe la posibilidad de que se hayan olvidado o consideren que estás hasta arriba. Sara, ¿esto es una práctica aconsejable, por Ujú. ejemplo? Sí, efectivamente, un poco en el hilo de lo que comentaban Elena y Jimena, hay que mantenerse muy activo, hay que trabajar pues, con todos esos clientes con los que has tenido contacto y mantener ese contacto, hacer esos envíos de vez en cuando, oye, mira, sigo por aquí, si necesitáis algo, como decía Elena, muchas veces la casualidad te hace recibir ese mensaje justo cuando necesitas a esa persona y si Ujú, no, 2 días después la necesitas. Entonces, además demuestra interés por parte de ese traductor o traductora en seguir trabajando contigo y el cliente lo valora. ujú, Entonces, creo que, como decías, Alex, cuando no hay texto que traducir, pues trabaja en tu marca personal, trabaja en estar presente, también en estar actualizado, porque, como decía Elena, a veces nos preguntan insistentemente cómo está el sector y solo hace falta darse una vuelta por estas redes sociales profesionales para entender un poco la situación en la que está el sector cada año, que va cambiando, las tendencias, nuevas tendencias que hay, tanto en tareas como en especialidades. Entonces, bueno, pues hay que estar presente como marca y como persona online, aunque no todo el tiempo. ujú. Claro, esto también, por ejemplo, me contaba el otro día una amiga traductora, que lleva más de 20 años traduciendo la parte literaria, pues que por parte de un gran grupo editorial solo recibía pues, un tipo, una temática de novelas que se alejaba diametralmente pues, de sus intereses, ¿no? E incluso dijo, pues mira, claro, lo cogemos, como decía Jimena, un poco por el miedo de, claro, pues me ha caído, no sé cómo me va a ir mañana. Pero bueno, como tiene cierta confianza con la editora, le comentó, oye, mira, es que no tienes algo de otro tema y de repente le cayó algo que le encantaba, ¿no? Entonces, también a veces la importancia de hablar con la gente. Nos dedicamos a transmitir cultura de una lengua a otra, de una realidad a otra, pero bueno, a ver qué pasa con nosotros, ¿no? También tenemos que saber comunicar, pues que estamos en búsqueda activa de empleo o que también incluso queremos ir por una rama y a lo mejor el cliente nos puede ayudar. Pues vamos a recordar a todas las personas que nos están viendo que el próximo 30 de septiembre empiezan nuestros expertos y nuestros cursos superiores. En este caso, volviendo al tema de la traducción, pues nuestro curso superior en traducción profesional, inglés-español o francés-español, que tenemos también el experto en traducción jurídica y económica
cuya fecha límite de matriculación es hasta el día 16 y que por supuesto también tenéis acceso al resto de nuestros cursos que no son posgrados, pues durante todo el año. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Dejadme que os dé las gracias de verdad, Jimena, Elena, Sara, por vuestro valioso tiempo, por vuestra experiencia, ¿de acuerdo? Y por ser nuestras tutoras de los cursos de traducción de Calame Cran. Al resto, a todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por acompañarnos durante todas estas 6 sesiones, estas mesas redondas de profesionales que inspiran. Confiamos en que os hayan sido útiles, que os hayan ayudado a muchos de vosotros y vosotras a dar el paso, a cambiar vuestro futuro laboral hoy con nuestra formación, que hay hueco para todos. La IA es una herramienta, no tiene por qué ser nuestro enemigo y que nuestra formación está hecha por profesionales en activo que te van a ayudar a conseguir tus próximos encargos. Nuestros vídeos de estos webinarios están disponibles ya en nuestro canal de YouTube y también os invitamos a echarle un vistazo a ese road trip por el mundo del libro que hicimos el año pasado, desde el inicio de la idea, el autor, hasta, en este caso, los correctores, los traductores y los maquetadores editoriales. Charlas con profesionales que podéis disfrutar gratuitamente. Así que muchas gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer poder acompañaros y nos vemos en nuestra próxima aventura y en tu próxima profesión laboral. Hasta luego.